Buenas, continuaremos con la lectura del libro. Este punto, que es el punto 3 del primer capítulo, lleva el nombre del juez Magnau y la idea de justicia. Es un juez que define el siglo XIX, lo aprendí ahora con la lectura y lo busqué justamente hace un rato, lo googleé para saber más de él. Es un juez francés que en su momento histórico fue reconocido por sus fallos, donde la sociedad estaba un poco desconfiada, y este juez, que se llamaba el buen juez, como que resaltó y trascendió en la Europa, de Francia a otros países, y se hizo muy conocido. Así que bueno, vamos a leer este capítulo, es cortito y me parece súper interesante. Bueno, el juez Magnau y la idea de justicia. Ya hemos visto que la pretendida superioridad moral del juez no nos sirve para construir un proceso que cumpla con la función de evitar que el inocente sea castigado y, de esa manera, aliviane al menos el temor que nos provoca la existencia del poder penal en manos del Estado. La pregunta ahora es la siguiente: si condenar a un inocente es obviamente un acto injusto, ¿por qué no construir un proceso o un conjunto de reglas que gira alrededor de la obtención de la justicia? A lo largo de la historia se ha repetido muchas veces esta pregunta, no solo ante casos concretos, sino también para reclamar la superación de todos los formalismos que le ponen límites al acusador o al mismo juez. Por otra parte, no se trata de aquello que intuitiva y naturalmente le pedimos a un tribunal, que haga justicia. Tras este reclamo se esconde también el rechazo de todos los tecnicismos, la dificultad de comprensión que existe acerca de las restricciones en la prueba, la crítica al juez que cumple rigurosamente la ley, aunque en el caso concreto se sacrifique la justicia de algunos de los intereses en juego. La fortaleza del sistema de garantías debe lidiar cotidianamente con ese problema. Y no es tan sencillo construir legitimidad social si no ponemos en la balanza de un modo claro y notorio todos los errores e injusticias que los tribunales han cometido a lo largo de la historia con los acusados. Y si no explicamos con toda claridad y fuerza el peligro que corre cada uno de nosotros sin el poder penal, la violencia del Estado se escapa de los carriles estrechos que le ha construido varios siglos de activismo contra el abuso del poder. Aunque suene paradójico, la puerta más peligrosa para todos nosotros es la que se abre en nombre de la justicia. Por tal razón, bien podemos hacernos también la pregunta: ¿es realmente Magnau un buen juez penal? ¿Podemos construir un proceso penal cuyas reglas se orienten exclusivamente a buscar la justicia en el caso concreto? 2. Debemos diferenciar las dimensiones de este problema. Si lo que se trata es de nombrar jueces en quienes finalmente confiaremos porque, con base en su sentimiento de justicia, construirán la decisión del caso, entonces estamos en el horizonte de problemas ya analizados en el parágrafo anterior. Es la mayor capacidad del juez para intuir la justicia que funda todo el sistema judicial. Ello es lo que Max Weber llamó justicia de Cari, es decir, una forma de justicia teocrática que se caracteriza por el predominio de puntos de vista concretos de equidad. 1977. Por más que luego llegue a una infinidad de detalles formales con la concreción de mandatos divinos o la hermenéutica de textos sagrados, Weber señala que ese mismo modelo en el que adoptó luego la Inquisición y la justicia penal laica de la época. Una justicia teocrática no puede abandonar el establecimiento de la verdad al arbitrio de las partes, ni tampoco la expiación del hecho antijurídico ya realizado. Esta justicia procede de oficio y se crea un procedimiento probatorio que parece ofrecer una garantía de la óptima comprobación de lo realmente ocurrido, el proceso de Inquisición en Occidente. Pero no olvidemos que en la base de todo ello, y tras maraña de formalismos hipertrofiados, se encuentra la base del sistema que consiste en la aplicación de criterios de equidad o justicia. Este modelo de justicia del Cari es el que se funda en la superioridad moral del juez, por más que en lo exterior se presente como expresión de la aplicación de un sistema muy complejo de antecedentes interpretativos, cánones, dictámenes jurídicos teológicos o, como en la actualidad, una maraña de interpretaciones y precedentes menores, detalles insustanciales de leyes y reglamentos, el hiperlegalismo tan propio del derecho colonial hispánico,
pero la crítica a todo ya lo hemos realizado en el párrafo anterior. 3. El punto que nos concierta ahora es cuando se organiza el procedimiento sobre la base de reglas, pero ellas están orientadas a construir únicamente la justicia del caso. Los jueces, en ese modelo, respetan las reglas, pero se perciben a sí mismos como agentes de la justicia y no son proclives a respetar límites de esa tarea. ¿Por qué? ¿Quién no estaría dispuesto a conseguir la justicia de la sentencia judicial? Esta frase, de aparente sentido común, ha provocado desvaríos históricos muy concretos y fundó, en su tiempo, lo que se llamó en la pluma vivaz de Ferri, los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal. En realidad, toda la propuesta positivista se basa en la idea de que es necesario que el proceso penal sea más justo, pero en el sentido de proteger mejor a la sociedad. Y a poco andar ya se descubre cuál es la justicia del caso, relativizar el principio de inocencia, conformar el proceso de la peligrosidad del sujeto, igualar derechos de las víctimas con los del imputado, dilución del concepto de culpabilidad, intercambiándolo por clasificación científica del delincuente. En ningún momento Ferri desea volver a los desatinos de la justicia inquisitorial y reconoce incluso que algunos de los logros de la crítica becaria ya son conquista de la humanidad, entre ellos el sistema acusatorio, aunque no los jurados. Pero deben ser ajustados con el fin de cumplir con mayor justicia la finalidad de proteger a la sociedad de los criminales. Ferri, 1933. Lo que se resuelve con algo finalmente sencillo, determinar si el criminal debe ser resociabilizado o excluido de la vida social y reparar a la víctima. En definitiva, la justicia del caso. Aparente sentido común que se desentiende de la historia de los abusos que han cometido y justamente para lograr esas finalidades. 4. Pero supongamos que nos olvidamos por ahora de los extravíos de la escuela positiva y tratamos de fundar las reglas procesales de la consecución de la idea de justicia, como si se tratara de algo evidente, fácil de discernir en el caso concreto. Nos enfrentaríamos, entonces, a un problema mayúsculo porque, ¿qué es la justicia? Una pregunta que todos creemos que podemos contestar con facilidad, hasta que pensamos un poco en ella y tomamos conciencia de que se trata de uno de los conceptos en los que más nos ha costado ponernos de acuerdo. Ya veremos luego qué nos pasa lo mismo con el concepto de la verdad. Interesante, después ya viene el próximo capítulo, en el que existe mayor acuerdo, ya que las mayores dificultades se encuentran en el problema de la construcción de la verdad, no en su concepto o significado de la palabra. En cambio, en relación con el concepto de la palabra justicia, los desacuerdos son mayores y se han mantenido a lo largo de la historia. La eterna pregunta de la humanidad, nos dice Kelsen, ya que ninguna otra cuestión se ha debatido tan apasionadamente, ninguna otra cuestión ha hecho derramar tanta sangre y tantas lágrimas, ninguna otra cuestión ha sido objeto de tanta reflexión para los pensadores más ilustres, de Platón a Kant. Y, sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta. Sabemos, sí, que no puede existir un concepto meramente individual de la justicia, al estilo, por ejemplo, de aquello que me hace feliz o lo que satisface mi deseo, porque entonces desaparecería la justicia como valor social. Si es un valor social, nos remite a un grupo, a una tribu, a un colectivo determinado, que puede ser más o menos extenso, pero que tendrá ese sistema de valores en un tiempo determinado. Esto nos marca la fragilidad de ese concepto y la zozobra que nos genera, así nuestro sentido de justicia no se acomoda a ese grupo o comunidad. Claro está que podemos pensar como Platón y sostener que existe un solo concepto de justicia, que es trascendentar a toda realización histórica, pero esa línea de pensamiento nos lleva a formulaciones que no son tranquilizadoras, todo lo contrario. De la idea platónica de justicia se ha derivado esta otra según la cual la que no apunta, como el arquero, a la justicia, ni siquiera merece el nombre de la ley o la capacidad de jurídico. Por lo tanto, el legislador no hace la ley, sino que la declara previo a haberla deducido racionalmente de la idea de justicia. Galati, 1987. Este disfraz de racionalidad ha causado demasiado dolor en el mundo como para tomarlo como base a la justicia penal. ¿Tienen un segundo? Ahí está.
Se podrá decir que el justo medio constituye un método seguro, pero hemos demostrado que fácilmente nos enredamos en los extremos de esa medida. Tenemos esta parte, vamos al punto 5. Acá resalto esto. Dice, a esta altura no debemos olvidar nuestro propósito. Esto es, ¿cómo construimos una justicia penal donde no exista el riesgo de que un inocente sea condenado? Así como ya hemos visto que no es suficiente confiar en la superioridad moral del juez, creo que tampoco debemos construir un sistema de reglas fundado únicamente en la consecución de la justicia. Ello no quiere decir, repetimos, que la justicia del caso no cumpla ningún valor. Recuérdese que en nuestra concepción, el resultado final surgirá del equilibrio entre las funciones político-criminales del proceso y las limitaciones que surgen del sistema de garantías. En la reflexión político-criminal podemos introducir sin problema reflexiones sobre lo justo y, de hecho, muchos de los márgenes de discrecionalidad que le dejamos al juez en la graduación de la pena son para que ingresen argumentos de equidad, proporcionalidad o de justicia. Pero el sistema de garantías no puede fundar en razones de justicia. Se funda en razones de precaución, de prudencia, de miedo al poder penal, aún en el desmedro de la idea de justicia. El sistema de garantías constituye límites que no pueden alejar de la justicia del caso, pero nos acercan a un modelo de sociedad donde no impere el abuso de poder. Por lo tanto, la conclusión de este parágrafo es que un sistema de garantías nunca puede fundarse en la idea de justicia, cualquiera que ella fuere, y por más intenso que sea el sentimiento de justicia presente en el caso. Léase bien, un sistema de garantías, nada de lo dicho aquí significa que la justicia, y como dice Kelsen, solo nos resta replantear permanente el problema de su contenido. No juegue ningún papel en la conformación del equilibrio final entre las fuerzas contendientes de la justicia penal y que cuando logramos, respetando los límites que impone el sistema de garantías, que la solución del caso exprese las ideas de justicia de la sociedad. Entonces la justicia penal adquiere mayor legitimidad. Magnaud puede ser un buen juez, siempre que estemos de acuerdo con su decisión o límite de la violencia del Estado. Nuestra confianza no está puesta en esos buenos jueces, sino en el conjunto de reglas limitadoras que hemos construido a lo largo de la historia, que a veces nos alejan de la justicia del caso, pero nos brindan mayor seguridad colectiva, ya que deberán ser respetadas por jueces buenos y malos, independientemente de su sentido de justicia, que puede o no ser el nuestro. Bien, con esto, con la historia que digamos, sigue el capítulo, pero vamos a cortar acá por hoy. Tengo una reunión virtual ahora en minutos y quería usar ese espacio para esto. Quería leerles la nota de quién es el juez Magnaud, que después va a ser una publicación aparte, porque está bueno conocer su historia, también el contexto y cómo salía todo esto. Y la importancia que dejamos una vez más y que publican la historia de hoy, que las garantías, como funcionan como límites, y que mala está la información de que muchas veces nos trataron de hacer creer de que esto es para solamente defender al delincuente o a la parte imputada. Y tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver después el uso, y yo puse el ejemplo del auto, no es malo, quien lo conduce puede ser que sea un elemento riesgoso o no. Lo mismo pasa con las garantías constitucionales, no son malas para nada. Imagínense, aparte es imposible no mirar la historia, nuestra historia, acabamos de hablar de Argentina ahora, pero esto pasa en toda la historia mundial, de que el abuso del poder existe, y si le damos herramientas y no ponemos estos límites, como compartí una historia de un condenado de 31 años en Estados Unidos y acá en Argentina también. Hoy estas noches voy bajando información que voy a llamar un reel con casos de condenas erróneas, y lo que vienen a hacer las garantías es salvarnos de este abuso de poder, o de que te plante una prueba, que la policía abuse de esa condición, de ese atributo que tiene por ley de poder, de lo que es legítimo, ¿no? Lo que lo abuse de esa legitimidad, y también de lo que es el sistema penal. Una mala interpretación o un juez que no tiene imparcialidad o lo que sea puede cometer un error tan garrafal como es el de condenar a un inocente. Entonces tiene que ver con esa salvaguarda, ¿no? También que no venga un Estado nuevo a sacar leyes penales que sean retroactivas a lo que uno pensaba antes, o al derecho, o lo que es el autor, a la persona y no los hechos. Hay un montón de cuestiones que con una mala información, con una mala aplicación, la sociedad piensa que no están de nuestro lado. Y está a nuestro lado, hasta que no nos toque o uno propio o cerca
que nos caiga una falsa denuncia o una persecución estatal, ahí no tomamos conciencia de eso. Entonces, obviamente que el magistrado, el fiscal, el policía de buena fe que ejerce su función de manera correcta no nos pone en riesgo esa situación, pero sí tiene que estar limitado. Y no creamos en que esto no pasa, porque pasa. Cuando termine estos días, en los tiempos, voy a compartir esa publicación y espero, bueno, que también yo compartí hoy una de la historia, un caso de Innocent Project de Estados Unidos. Innocent Project, la página pueden visitar de Argentina, van a ver el video de Fernando en Carrera y hay otras informaciones que son muy buenas que la puedan ver, que puedan acceder. Así lo invito a la página de Innocent Project, que lo he hecho y descargué unas cosas para hacer un edit después. Pero bueno, véanlo, y también empezamos a poner el foco en esa parte, ¿no? En que las garantías están hechas para eso y también para que las penas sean proporcionales al hecho investigado y probado, o sea, para que no haya un abuso de poder, y también que hasta lo final, que es la ejecución de la pena, esta utopía de las cárceles limpias y sanas y la finalidad de la proporcionalidad de la pena y todo, tiene que ver justamente que después no se cumple, tiene que ver con que un cuidado a la persona que pueda tener una posibilidad. Después hablemos de, como siempre lo digo, de la residencia, otros casos que son más de otro estudio, y después a ver, pero tiene que ver esa finalidad de que la persona pueda nuevamente ser incorporada a la sociedad de una buena manera. En la práctica pasa o no pasa, bueno, así está todo. Porque quería compartir esto y después seguiremos con más en lectura. Que anden bien, seguimos trabajando. Saludos.